Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. La palabra espiritualidad deriva del término latino spiritualitas, que a su vez proviene de spiritualis, relacionado con spiritus, que significa aliento, espíritu o alma. La raíz de la palabra está vinculada al concepto de espiritual, referido a lo intangible, a la dimensión interior del ser humano, sus emociones, pensamientos, valores y conexiones más allá de lo material. El término espiritualidad ha evolucionado a lo largo del tiempo y se refiere a la búsqueda y exploración de aspectos internos de la vida humana, como la conexión con lo trascendente, la búsqueda de significado, la autorrealización y el desarrollo personal. Implica la reflexión sobre cuestiones profundas de la existencia, la conexión con uno mismo, los demás y el universo en un nivel más allá de lo físico o lo material. La espiritualidad puede manifestarse a través de prácticas como la meditación, la oración, la contemplación, el servicio a los demás y la conexión con lo sagrado o lo divino, dependiendo de las creencias y valores de cada individuo. Cuando hablamos de espiritualidad, es natural que la palabra religión cruce por nuestra mente. Para algunas personas, estos son conceptos que están directamente relacionados, pero para muchos otros expertos, estos dos conceptos tienen diferencias muy significativas y fundamentales. Algunas de las más importantes son las siguientes. Enfoque personal versus estructura institucional. La espiritualidad se centra en la búsqueda personal de significado, conexión y desarrollo interior. No requiere una estructura institucional y puede ser una experiencia individual. En contraste, la religión involucra un sistema organizado de creencias, prácticas y rituales compartidos por una comunidad, con una estructura y normas establecidas. Flexibilidad versus dogmas. La espiritualidad fomenta la exploración personal, el autodescubrimiento y la flexibilidad en las creencias. No tiene dogmas rígidos y permite una adaptación individual. Por otro lado, la religión a menudo tiene dogmas y creencias establecidas que los seguidores deben aceptar, con menos flexibilidad para el espacio de interpretación personal. Universalidad versus individualidad. La religión suele implicar adherirse a un conjunto particular de creencias y prácticas compartidas por una comunidad o grupo de personas. La espiritualidad puede ser más personal y variar significativamente entre individuos, ya que se enfoca en la búsqueda individual de significado y conexión con lo trascendental, dando mayor libertad a aquellos métodos o herramientas que la persona decide aplicar en su práctica personal en su propia búsqueda de este sentido de la espiritualidad. Experiencia interior versus prácticas externas. La espiritualidad se centra en la experiencia interior del individuo, incluyendo la meditación, la reflexión personal y el desarrollo de una vida con propósito y significado. En contraste, la religión a menudo se expresa a través de prácticas externas, rituales, ceremonias y normas compartidas por una comunidad. En resumen, podríamos pensar que la espiritualidad se enfoca en la búsqueda personal de significado, conexión y desarrollo interior, mientras que la religión abarca un sistema organizado de creencias, prácticas, rituales y estructuras institucionales compartidas por una comunidad o grupo de personas. Sin embargo, la espiritualidad y la religión pueden estar entrelazadas en ciertos contextos, pero mantienen diferencias fundamentales en su enfoque y expresión. De lo leído y entendido y también de lo visto con el tiempo, a nivel concepto yo lo entiendo como todo aquello que es contrario a la materia, ¿no? Incluso hago referencia pues a la religión o a filosofías cuando hablan de cuerpo y mente o cuerpo y espíritu. Y todo lo opuesto a la materia física, pues al final es la espiritualidad. Dentro de esa espiritualidad, bueno, pues yo creo que también es otro mundo
donde hay diferentes espiritualidades y hay diferentes conexiones y hay diferentes maneras de llegar a algo inmaterial que lo único que te aporta es bienestar y paz. Bueno, la espiritualidad. Es que, digamos que antes yo tenía un concepto equivocado, yo no sé, de pronto mi concepto personal con respecto a la espiritualidad y era, ay, todo lo divino, el Santo Rosario, los ángeles, la Virgen María, Jesucristo Redentor, bueno, todo eso. Eso era espiritualidad o es espiritualidad. Pero sí, hoy la pregunta para mí es, ¿qué es espiritualidad? Para mí espiritualidad es tener mi calma y una calma para mí que no le va a afectar a los que yo más quiero y a los que yo más amo, que son mis hijos y mi mamá, que son los próximos, los más allegados, o con los que yo convivo 24/7. Entonces, si yo tengo una espiritualidad donde yo tengo claro que yo no quiero hacerle lo que a mí no me gusta que me hagan, yo no se lo quiero hacer a nadie. Entonces, y ese no hacerle a nadie me va a mantener en calma, en tranquilidad, en paciencia, en alineación de los chakras con el cuerpo. ¿Sí? Y voy a sentir tranquilidad y el día me va a fluir. Eso para mí es espiritualidad. Que sí hay un Dios, sí hay un Dios, que me ayuda, sí, también, pero no sabría explicarle o vincular a Dios, al Dios en el que yo creo, con el tema espiritual. La espiritualidad para mí, en definitiva, es tener esa calma. Yo soy creyente, soy católico y soy creyente en Dios, y tener esa calma de poder estar solo y escuchar esa voz interna que muchas veces, por supuesto, es Dios. No, para mí no hay otra forma. eh, eh, y poder escuchar, poder reflexionar y luego poder accionar, porque normalmente eso usted se trata de tener esa espiritualidad cuando está pasando por algo, ¿verdad? Desgraciadamente muchas veces uno es reactivo ante eso, ¿verdad? Y está pasando a uno mal y uno dice, ay, Dios santo, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Verdad? Entonces empiezas a pensar, a cavilar sobre el tema, y es tener ese momento a solas con Dios, usted tranquilizarse, estabilizarse, pensar, escuchar esa voz y accionar. Para mí eso es tener la espiritualidad, de, digamos, vivir la flor de piel. Para mí es eso, es en definitiva tener esos espacios a solas con Dios. La espiritualidad es una dimensión que tenemos todas las personas y una necesidad. Yo creo que en el ser humano hay una necesidad intrínseca de llevar a cabo alguna clase de algo espiritual, tener alguna creencia en algo metafísico, o llámalo Dios, llámalo energía, universo, como quieras llamarlo. Yo creo que todo el mundo necesita creer en algo. Y que la espiritualidad son las prácticas que te acercan a ese algo, sean cuales sean. La espiritualidad es, la espiritualidad es lo no visible para mí. Es como algo que podemos percibir, que podemos sentir, que podemos intuir, pero que no necesariamente podemos palpar físicamente, o tenemos palabras, tenemos conocimientos, tenemos pruebas científicas para demostrarlo. Es algo especial y invisible quizás, pero no necesariamente intangible. Aunque no sea físico, podemos sentirlo. Uf. A ver, ¿cómo lo diría? Creo que es lo más profundo de nosotros mismos. O sea, eso que, eso que ni siquiera sabemos que somos, que nos sale muy pocas veces o que tenemos pocas veces conocimiento de realmente quiénes somos. Somos un conjunto de ideas, creencias, experiencias,
pero eso es como la costra de fuera. O sea, es como esa parte íntima de dentro que ni siquiera sabemos que tenemos, pero que obviamente tenemos. Yo creo que es que cuando llega la muerte, esa es la parte que es la que perdura. Todo lo demás, no. Y la espiritualidad, o sea, y hemos venido, yo creo, hemos nacido en estos cuerpos para un fin. Tenemos un fin y muchas veces no lo encontramos porque nos perdemos pero si profundizas un poco, entras un poco a estudiar todo esto, se medita, no sé, te adentras en un montón de culturas milenarias y empiezas a estudiar un poco, pues empieza como a aclarar y empiezas a entrar dentro de ti. Creo que se puede llegar a entenderlo, a entenderlo. Yo estoy en camino, todavía no. Muchas son las razones por las cuales se ha establecido o se ha afirmado que el ser humano necesita una conexión con lo espiritual para darle lo que llamamos sentido a su vida. Las siguientes son algunas de esas razones fundamentales en las cuales muchos expertos han coincidido a lo largo de la historia en relación con este punto. La primera es la búsqueda de significado. La vida espiritual proporciona un marco para explorar preguntas profundas sobre el propósito de la existencia y la búsqueda de significado más allá de lo material. Bienestar mental y emocional. La espiritualidad está relacionada con el bienestar emocional, ofreciendo consuelo, esperanza y una sensación de paz interior, especialmente en momentos de dificultad o sufrimiento. Conexión y sentido de pertenencia. Proporciona una sensación de conexión con algo más grande que uno mismo, fomentando relaciones más profundas con los demás y una sensación de pertenencia a algo trascendente. Desarrollo personal. La vida espiritual puede ser un camino hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal, promoviendo un mayor autoconocimiento, reflexión y desarrollo interior. Ética y valores. Muchas tradiciones espirituales promueven valores éticos y principios morales, proporcionando una guía para la conducta humana y la interacción con el mundo. Trascendencia y plenitud. Ofrece una vía para experimentar momentos de trascendencia y plenitud que van más allá de lo material, conectándose con aspectos más profundos de la existencia. La vida espiritual no necesariamente implica seguir una religión específica, sino que abarca la exploración individual de aspectos internos y trascendentales de la existencia. Hablar de una vida espiritual radica en la búsqueda de significado, bienestar emocional, conexión con algo trascendente, desarrollo personal, ética y valores, así como la búsqueda de experiencias que vayan más allá de lo material y cotidiano. Al hablar de la espiritualidad, también se hace necesario hablar y considerar lo que algunas de las principales corrientes de pensamiento plantean sobre este concepto. Estas son algunas de las más fundamentales. En el caso de la filosofía oriental, el budismo, el hinduismo y el taoísmo enfatizan la espiritualidad como una vía hacia la liberación del sufrimiento, la armonía interior y la conexión con lo trascendental a través de prácticas como la meditación, la contemplación y el desarrollo de la sabiduría interior. Filosofía occidental. Desde la perspectiva occidental, filósofos como Platón, Aristóteles y los existencialistas exploraron aspectos de la espiritualidad. Se enfocaron en la búsqueda de significado, la conexión con lo trascendente y el desarrollo ético y moral del individuo. Humanismo contemporáneo. En la actualidad, corrientes de pensamiento humanista secular promueven la espiritualidad como una forma de conexión interna, plenitud y significado, sin necesidad de adherirse a creencias religiosas específicas. En resumen, la espiritualidad se considera importante para el ser humano por su capacidad para abordar preguntas fundamentales, promover el bienestar, el desarrollo personal y proporcionar un marco para la conexión con lo trascendental o sagrado, según las diferentes corrientes de pensamiento. La conexión humana con el universo en sí. La espiritualidad, ya sea una persona científica o no, da igual,
está en nosotros, en lo humano, porque tenemos conciencia. Y al nosotros tener conciencia, ya eso en sí es algo muy abstracto, es decir, qué es la conciencia, pero eso nos permite sentir que estamos conectados con algo. Yo creo que la espiritualidad es eso, el sentirte conectado con algo más que tú, con algo más grande, ya sea un Dios, un universo, un colectivo, una conciencia colectiva, o ya sea tu hermano, tu hermana o lo que sea. Pero la espiritualidad es lo que nos permite ser humanos a la vez, porque es algo que es innato en nosotros. Pienso que la espiritualidad es disfrutar todo lo que te pasa en presente. Ser espiritual es estar conectado acá en el ahora. Eso es ser espiritual. Para mí lograr esa conexión en el ahora. No mañana qué voy a hacer, no ayer qué fue lo que hice. Estoy aquí disfrutando lo que tengo, así sea un problema. Estoy aquí llorando porque me divorcié, llorando porque perdí un trabajo, alegre porque nació mi hijo, hoy aquí disfrutándolo. Eres espiritual cuando valoras, cuando agradeces, cuando te levantas y dices, gracias Dios por lo que tengo en mis manos, mis pies, mi vida. Cuando valoras a tu hijo que entra ahí y te dice cualquier cosa, no como, ay, qué pereza, no. Ser espiritual es valorar, agradecer en el ahora. Para mí eso es. La espiritualidad para mí es vivir en coherencia. Creo que hay no sé, como que la espiritualidad para mí también es un concepto como súper vendido, marketeado, como todo el mundo ahora quiere ser espiritual y tu espiritualidad y tu intuición, y para mí es como saquémosle todas esas capas y veamos lo real, y todos somos espíritu, todos venimos de esa energía, y quitémosle el halo no sé, de fantasía o de levitar por el mundo, y veámoslo como ser espirituales, vivir en coherencia, hacer lo que realmente te gusta, te apasiona, sin dañar al otro, ser una buena persona, no importa la religión que tengas. Mientras más coherente eres contigo, mientras más alineado estás a tus valores éticos, morales, a lo que te motiva, y sin dañar, como te decía, al otro, creo que eso es verdaderamente la espiritualidad, porque de nada me sirve leerme 48 libros y, no sé, meditar o hacer yoga o vestirme de blanco o no sé, vivir esa espiritualidad del libro, si en la práctica real, en el día a día, caminando entre todos los humanos, no lo pones en práctica y no eres un buen ser humano. Entonces, para mí hay que basarlo en ser coherente con el mundo, y que tu bien común no afecte, tu bien personal no afecte el bien común, o sea, que sea como siempre en pro también de los demás. La espiritualidad siento que es como esa relación individual, personal, que tenemos cada uno con lo que sea que nos conecte a estar bien mentalmente, físicamente, este, y siento que es eso, es muy personal y cada quien sabe cómo manejarla y cómo aterrizar, o sea, qué es lo que necesita hacer para sentarse, o sea, tener su centro y sus pies bien ubicados y estar bien en todo sentido. Pero eso es lo que pienso, que es como muy, cada quien sabe qué es lo que le funciona para estar bien espiritualmente. La espiritualidad es la conexión con uno mismo, el intentar conectar con... Es como intentar estar alineado en este misterio de la vida de alguna manera, porque bueno, tenemos mente, tenemos cuerpo, tenemos espíritu, yo creo que todo forma parte de lo mismo,
que está interconectado de alguna manera, como decía, pues bastante misteriosa. Pero en ese equilibrio de encontrar una paz interior cuando somos capaces de quitarnos las millones de capas que tenemos en nuestra vida, de nuestras identidades, de nuestras relaciones, de la rutina, del trabajo, cuando en algunos momentos pues somos capaces de retirarnos un poco y de dejar pues todo eso que es mucho a un lado, al final, digamos, el pozo que queda abajo, cuantas más capas quitamos, más relacionado está con ese mundo espiritual, con quien somos realmente por dentro y que cuesta muchísimo, ¿no? Porque, pues, a ver, vivimos en un mundo muy, muy rápido, donde suceden muchas cosas, donde tenemos un montón de caretas con nuestras relaciones, en los distintos trabajos, con personas desconocidas, en determinadas situaciones. Todo eso nos hace tener un montón de trajes en el armario que nos vamos poniendo, quitando, a veces nos ponemos varios a la vez. Y cuando llega el momento de decir, bueno, pero ¿quién soy yo realmente? Y te los tienes que quitar todos, es un ejercicio muy complicado. Pero cuando lo logras, en algunos momentos de paz, de conexión, pues a mí en mi caso particular, lo logro a veces a través de la naturaleza. Pues yéndome unos días yo solo a la naturaleza, a estar simplemente con un poco con la fuente de todo. Y es donde logro a lo mejor quitarme, pues gran parte de esos trajes o muchos de ellos y estar más en conexión conmigo mismo. Entonces, para mí, eso que queda y eso que veo en el fondo o que palpo de alguna manera, para mí eso es mi espiritualidad. Para mí la espiritualidad es algo que es una pregunta muy complicada. No creo que sea una persona muy espiritual. Creo que a veces lo espiritual se asemeja a lo mejor con la religión. Tampoco me considero una persona religiosa. Creo que la espiritualidad podría ser a lo mejor una paz interior, que te sientas a gusto contigo mismo, que estés tranquilo, que te sientas equilibrado. Puede ser también agradecer, aunque sea al universo, por las cosas que te han pasado ese día, aunque sea simplemente una sonrisa de un compañero o el haber pasado un rato con una persona a la que quieres. Es una pregunta complicada, pero quizás sería eso, el equilibrio en uno mismo y el agradecer. Yo creo, o para mí la espiritualidad tiene que ver es como ese momento de la búsqueda personal o de la búsqueda de cualquier ser humano donde se da cuenta o se aleja de las doctrinas, de los grupos, de las creencias grupales y empieza a conectar con algo más profundo a nivel personal. Y aparece algo que me gusta mucho, que es la pérdida de control o ese momento en el que el ser humano decide soltar el control y empieza a confiar. Creo que la espiritualidad es ausencia de control y exceso de confianza. Confianza en lo que no se puede ver, lo que no se puede explicar, pero que hay una certeza, es algo que se siente, se percibe o se manifiesta en diferentes momentos que hace que sea fácil el confiar. Y la espiritualidad se aleja de todos esos conceptos, creo yo, de lo que yo necesito, lo que yo creo que merezco. Y simplemente es esa certeza de que la vida, la naturaleza o como le queramos llamar, tiene una sabiduría superior. Y en su sabiduría superior entiende lo que necesitamos
lo que nos hace falta o lo que tenemos que vivir o experimentar para conectar más con nosotros y con nuestra esencia, y por ende con esa fuerza superior que nos une a todos. Entonces para mí la espiritualidad va con eso, con la confianza y esa capacidad de soltar el control, de no querer controlar a nada ni a nadie y simplemente disfrutar las cosas como son, desde nuestra esencia y nuestra intuición. ¿Y para ti? ¿Para ti qué es la espiritualidad? Namaste.